Este será el último vídeo dedicado a la estructura condicional y en él vamos a tratar algunas cuestiones interesantes que serán también de utilidad en la estructura repetitiva, cuyo estudio empezará en el siguiente vídeo. Decimos que será interesante para ese apartado también porque vamos a empezar hablando de algunas cuestiones interesantes que se aplican a condiciones lógicas y dado que las condiciones lógicas son las que nos sirven para determinar el flujo de ejecución en una estructura condicional y también nos servirán para determinar si un determinado bloque de instrucciones tiene que repetirse o no, van a ser útiles también en el futuro. Así que esperamos que sea interesante. En primer lugar, debemos recordar la importancia de conocer y saber evaluar correctamente las condiciones lógicas, las expresiones booleanas y simplemente recordar algunos de los conceptos que estudiamos en el tema primero cuando tratamos y trabajamos con detenimiento con los datos lógicos y recordar y enfatizar que debemos intentar simplificar siempre las expresiones lógicas, de forma que la nueva expresión simplificada sea fácil de entender. Parece lógico que cuantos menos términos aparezcan en una expresión, más fácil será su comprensión, y por otro lado, evitaremos repetir cálculos. Por lo tanto, nuestro programa se ejecutará de una forma más eficiente. En principio, y como herramienta fundamental para la simplificación de las expresiones lógicas, utilizaremos las leyes del álgebra de Boole, empezando por las leyes de Morgan, que como recordará, nos sirven para agrupar dos condiciones colocando delante de la nueva condición una negación. Lo normal es que empecemos o partamos de una expresión del tipo no A y no B y logremos comprimir esa expresión lógica unida por un y en una sola expresión lógica A o B, donde solamente tendremos que negarlo. De forma que evaluar una negación, evaluar dos negaciones y unirlas con un y se va a reducir a evaluar un o y negarla, con lo cual hay una operación que nos ahorramos. Lo mismo va a ocurrir con la expresión equivalente cuando partamos de un o, de dos negaciones, y la podamos transformar en la negación de una i. Y finalmente las leyes distributivas nos van a servir, como puede ver, para, a partir de una expresión compleja, como la que estamos marcando, A y B o A y C, podamos, entre comillas, sacar factor común y la expresión A hacerla o extraerla para, a través de la operación y, evaluar el resultado con el o de B y C. Lo mismo ocurriría con las expresiones contrarias. Así pues, las leyes de De Morgan y las leyes distributivas nos pueden servir para simplificar expresiones complejas. Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la precisión de los números dobles. Y en particular, el problema de la comparación entre datos reales. Es típico comparar si el valor de una variable real coincide con el valor de otra variable o constante o literal real. Y aquí el problema de la precisión de los números reales, cuando en cualquier lenguaje de programación, hace que el resultado sea o pueda ser diferente al que podríamos esperar de la expresión matemática. Así pues, por ejemplo, parece evidente que matemáticamente la expresión 3 por un tercio es 1 y eso es indudable. Igual que la expresión raíz de 2 por raíz de 2 es 2 y no hay nada más que objetar. Sin embargo,
Cuando trasladamos estas expresiones y utilizamos números reales, aunque sea de doble precisión, debido a que es imposible guardar en un número doble los infinitos decimales que tendría en este caso el valor 1/3, comparar 3 con 1/3 podría evaluarse a falso. Y lo mismo nos va a ocurrir con la otra expresión. Evaluar si 2 es raíz de 2 por raíz de 2 también podría evaluarse falso debido a la precisión finita con la que se calcula la raíz de 2. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Como decía, vamos a ver con un ejemplo concreto los problemas derivados de la precisión de los números reales. En este pequeño problema, en este pequeño programa, vamos a calcular la raíz de 2, como decíamos antes, y aquí lo tenemos, SQRT de 2.0, valor que vamos a guardar en una constante, a la que vamos a llamar raíz de 2, como puede ver es una constante de tipo doble. Podríamos haber utilizado una variable sin ningún problema, pero como el valor no va a modificarse y el resultado es el mismo, pues decidimos utilizar una constante. Este programa, como puede ver, va a mostrar en primer lugar el valor de raíz de 2 utilizando 10 casillas y 8 decimales. A continuación nos va a mostrar el producto de raíz de 2 por raíz de 2, exactamente con los mismos datos de formato. Y ahora observe cómo vamos a comparar si raíz de 2 por raíz de 2 es distinto de 2. Si lo es, nos va a mostrar un mensaje diciendo que raíz de 2 por raíz de 2 no es 2, y en otro caso, o sea, si fueran iguales, nos diría que raíz de 2 por raíz de 2 es 2.0. Bien, vamos a verlo funcionar. Compilamos y ejecutamos y el resultado de la ejecución aquí lo tiene. Nos dice que el valor de raíz de 2 es 1.41421356. Estamos utilizando 8 cifras decimales y 10 casillas en total, una para el punto y una para la parte entera. Observe cómo el producto de raíz de 2 por raíz de 2, utilizando exactamente las mismas cifras de formato, nos va a decir que es 2.0. Y, sorpresivamente, ahora nos dice que raíz de 2 por raíz de 2 no es 2.0. Con lo cual, observe que estas dos instrucciones son claramente contradictorias. Cuando decimos que nos muestre el resultado de la expresión raíz de 2 por raíz de 2, no hemos guardado ese valor en ningún número, nos dice que es 2.0, pero cuando comparamos con un if nos dice que no es 2.0. Observe el código, aquí lo está viendo. La comparación es la que nos está diciendo que no son iguales. Vamos a seguir trabajando sobre este ejercicio. Ahora lo que voy a hacer es el resultado del producto de raíz de 2 por raíz de 2, en lugar de mostrarlo directamente como hicimos anteriormente, ahora lo voy a asignar a otro dato. Puede ser perfectamente una constante porque el producto de dos constantes va a seguir siendo constante. En este caso voy a mostrar el valor de esa constante, aquí lo tiene, y a continuación voy a comprobar si el valor de la constante es 2.0. Matemáticamente debería ser así. Bueno, aquí tenemos los resultados. La nueva constante debe ser 2, vale 2.0. Ocurre igual que antes, cuando mostrábamos el resultado de la operación. Y ahora, de nuevo, nos viene a decir que debe ser 2, el nombre de la nueva constante no es 2.0. Así puedo observar que vamos a encontrar serios problemas cuando comparamos o cuando utilizamos valores dobles y queremos comprobar su valor, que puede ser distinto con el esperado de acuerdo a las matemáticas. Entonces, ¿qué hacer para solucionar este problema? ¿Cómo comprobar si un número real es igual a otro? Bien, podríamos fomentar condiciones de desigualdad en lugar de las condiciones de igualdad, o, y este es nuestro consejo, nuestra recomendación, fijar un error de precisión y aceptar la igualdad cuando la diferencia de las cantidades sea menor que dicho error. O sea, establecemos un valor de tolerancia y si los valores que estamos comparando son muy próximos, o sea, más pequeños,
o la diferencia entre esos valores son más pequeños que la tolerancia, entenderemos que los valores son iguales. Por ejemplo, en este caso establecemos que la tolerancia está fijada en las milésimas. Aquí tienes 10 elevado a menos 3, décima, centésima y milésima. Si estamos comparando valor 1 y valor 2, si la diferencia entre esos dos valores es menor o igual que tolerancia, diremos que son iguales y en otro caso diremos que son diferentes. El hecho de que sea igual o simplemente utilizar el menor no es nada importante. Así pues, jugando con el valor de la tolerancia, podemos ser más exigentes o menos a la hora de comprobar si los valores son iguales o no. Vamos a aplicar esta técnica al ejercicio anterior, a la comprobación de si raíz de 2 por raíz de 2 era igual a 2. Lo que vamos a hacer ahora es, como puede ver, establecer el valor de la tolerancia. Por defecto, yo lo he puesto en del orden de las millonésimas. Pintaremos el valor de tolerancia y a continuación, aquí lo tenemos, comprobaremos si el valor debe ser 2, recuerde debe ser 2, era raíz de 2 por raíz de 2, y 2 son iguales. Si es así, nos mostrará este mensaje diciendo que debe ser 2 es 2.0, lo diremos aproximadamente, y si no, nos dirán que son distintos. Bien, compilamos y ejecutamos, y como puede ver, la instrucción que se ejecuta ahora nos dice que efectivamente ahora sí podemos considerar que son iguales. Por supuesto, con la tolerancia establecida, que como puede ver aquí está en el orden de las millonésimas. Si cambiamos la tolerancia y hacemos que sea más estricta, por ejemplo, del orden de 10 elevado a menos 15, el comentario ya no sería aplicable, y compilamos y ejecutamos, veremos que de nuevo nos vuelve a decir que es aceptable y que son iguales. Pero si aumentamos y pasamos al orden de 10 elevado a menos 16, ahora veremos que nos está diciendo que ya no son iguales. Como puede ver, hemos aumentado la exigencia y ahora nos dice que no son iguales. Pero en cualquier caso, tenga en cuenta esta técnica para la comprobación y la comparación de valores reales. Para finalizar, comentaremos que existen dos tipos de evaluación de condiciones complejas. La primera se conoce como evaluación en ciclo corto y lo que hace el compilador es que va evaluando de izquierda a derecha las expresiones lógicas que aparecen, de forma que intenta evitar la evaluación completa de la expresión. Por ejemplo, si una condición lógica contiene únicamente el operador y, en el momento que encontrara alguna expresión o alguna subexpresión que fuera falsa, ya no seguiría no continuaría evaluando expresiones porque ya detecta que el resultado va a ser falso. Mientras que la evaluación en ciclo largo lo que va a hacer es evaluar toda la expresión completa hasta el final, sin optimizar nada. Aquí tiene un ejemplo. En el caso de esta expresión, si n valiera 0, si el compilador evalúa en ciclo corto, ya dejaría de evaluar el resto de la expresión porque ya determina que es imposible que fuera cierta. En cambio, si evaluara en ciclo largo, tendríamos un problema, y es que si n fuera 0, esta expresión sería falsa, pero al evaluar la siguiente expresión estaríamos dividiendo por 0. Por lo tanto, la evaluación en ciclo corto, si estamos seguros que el compilador lo realiza de esta manera, nos obligaría a colocar las expresiones comprometidas en la parte derecha, en las últimas que se evaluarían. No obstante, no podemos asegurar que nuestro compilador vaya a funcionar en ciclo corto o en ciclo largo. Por lo tanto, por seguridad, deberíamos evitar que nuestro código fuera dependiente del tipo de evaluación. Esto no es difícil de conseguir, aunque las instrucciones resultantes sean un poco más complejas. Observe que esta misma expresión que estamos evaluando aquí arriba la podemos dividir en una primera condición, si n es distinto de 0, y anidada una segunda condición, de forma que la segunda solo se evaluaría si la primera es cierta. Y así pues evitaríamos dividir por 0 cuando n fuera 0.
Así pues, evite depender de las evaluaciones a ciclo corto o a ciclo largo.